Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un capítulo que creemos conocer de memoria, Mateo 2, la famosa historia de los Reyes Magos. Pero, ¿y si os dijéramos que lo que hay detrás de la postal navideña es en realidad un thriller político alucinante? Olvidaos de la escena tranquila y adorable del pesebre. Esto es una historia de espionaje, de poder, de una confrontación brutal entre dos reyes, dos reinos y dos maneras de entender el mundo que no podrían ser más opuestas. Exacto. Y todo empieza con la pregunta clave. ¿Quiénes eran realmente estos magos? Porque la imagen que tenemos de tres reyes, con sus coronas, sus pajes, sus camellos, bueno, es más tradición que lo que dice el texto, ¿verdad? Totalmente. Para empezar, el texto original en griego usa la palabra magoi, que no significa reyes, y tampoco dice que fueran tres. Ese número lo hemos deducido por los tres regalos que traían, pero la realidad es mucho, mucho más fascinante. Y esta tabla lo resume de maravilla. A la izquierda, el mito popular, la imagen que todos tenemos en la cabeza, y a la derecha, la realidad histórica que nos presenta Mateo. No son reyes, son sabios. No llegan a un pesebre justo después de nacer. El texto dice que entraron en una casa, lo que nos indica que ya había pasado un tiempo, quizá meses, o incluso más de un año. Y sobre todo, no seguían una estrella mágica como si fuera un GPS. Eran astrónomos observando un evento celestial absolutamente real y significativo. Aquí está el meollo del asunto. Los Magoi eran una casta de sacerdotes astrónomos de Persia. Eran, por así decirlo, la élite intelectual del mundo antiguo. Pensemos en ellos como los científicos más prestigiosos de su época, consejeros de emperadores, expertos en interpretar los cielos y los sueños. Que un grupo así se movilizara y viajara a cientos de kilómetros no era una anécdota, significaba que algo de proporciones cósmicas, algo que iba a cambiar la historia, estaba ocurriendo. Y con esto, Mateo nos lanza un mensaje teológico potentísimo desde el principio. Fijaos en la ironía. Mientras la élite religiosa de Jerusalén, los que tenían las profecías en la mano, están completamente ajenos a lo que pasa, son unos extranjeros, unos paganos a ojos de un judío, los que están buscando activamente al rey de Israel. Es una declaración de intenciones brutal. Mateo nos está diciendo, atención, este rey no es solo para un pueblo, es para el mundo entero. Y luego están los regalos. Esto no es una simple lista de nacimiento. Cada uno de ellos es una declaración, una profecía en sí misma. El oro es el más evidente, claro, es el regalo que se le da a un rey, reconociendo su soberanía. El incienso va un paso más allá. Era una resina aromática que se quemaba exclusivamente en el templo de Jerusalén como ofrenda a Dios. Al regalarle incienso están diciendo no solo te reconocemos como rey, sino también como Dios. Pero el tercer regalo es un golpe directo al corazón. Es que parémonos a pensar un segundo. La mirra, una resina amarguísima y muy cara que se usaba principalmente para embalsamar los cuerpos antes de enterrarlos. ¿Quién en su sano juicio le regala a un bebé algo para su funeral? Es tremendo. Es una profecía oscura en medio de la alegría del nacimiento. Con sus regalos, los magos están proclamando toda la historia de Jesús. Te honramos como rey, te adoramos como Dios y sabemos que has nacido para morir. La sombra de la cruz ya estaba ahí desde el principio. Claro, una comitiva tan exótica de sabios extranjeros no podía pasar desapercibida. Llegan a Jerusalén, la capital, y hacen la pregunta más peligrosa que se podía hacer en ese lugar y en ese momento. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y con esa pregunta, sin saberlo, acaban de despertar al dragón. Entra en escena el otro rey de nuestra historia, Herodes, conocido como el Grande. Y en su caso, grande era sinónimo de grandes construcciones, sí, pero también de una gran paranoia y una crueldad sin límites. Es que para entender su reacción hay que entender quién era Herodes. No era un rey legítimo a ojos de los judíos, era un idumeo puesto a dedo por Roma, y vivió toda su vida obsesionado con el miedo a perder el trono. Esta cronología es que te hiela la sangre. Mandó ejecutar a su propia esposa, a la que amaba, por una sospecha de infidelidad. Mandó ejecutar a varios de sus hijos por miedo a que conspiraran contra él. Augusto llegó a decir que era más seguro ser un cerdo de Herodes que su hijo. Así que imaginaos, cuando oye que unos sabios vienen buscando a un nuevo rey, para él eso es una declaración de guerra. Y aquí se destapa su astucia malévola. No actúa de frente, llama a los magos en secreto, se muestra amable, colaborador, y les dice esa frase terrible. Id, informaos bien sobre el niño, y cuando lo encontréis, avisadme para que yo también vaya a adorarlo. Pero la palabra que tiene en su mente no es adorar, es asesinar. Acaba de convertir a los sabios, sin que ellos lo sepan, en sus espías. La historia se convierte en una carrera a contrarreloj para encontrar ese niño antes de que lo haga el rey. Pero Herodes subestima un factor crucial, la intervención de Dios.
Los magos son advertidos en sueños y en un acto de valentía increíble, desobedecen al rey y se marchan por otra ruta. Y esa misma noche José tiene su propio sueño. Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Y el destino a Egipto no es para nada una casualidad. En la Biblia los lugares nunca son casuales. Mateo está a punto de conectar esta historia con el mismísimo corazón de la historia de Israel. Mirad esta tabla, porque es una genialidad de Mateo. Está estableciendo un paralelismo directo entre Jesús y Moisés. Moisés, de bebé, se salvó de la matanza de niños ordenada por un tirano, el faraón. Jesús, de bebé, se salva de la matanza de niños ordenada por otro tirano, Herodes. Moisés tuvo que huir, y la historia de Israel está marcada por la salida a Egipto. Y ahora Jesús, el nuevo Moisés, recapitula esa historia, huyendo a Egipto. Y para que no nos quede ninguna duda, Mateo cita al profeta Oseas: «De Egipto llamé a mi hijo», una frase que se refería a Israel, pero que Mateo aplica a Jesús. Exactamente. No es solo una familia de refugiados buscando un lugar seguro, es un acto con un peso teológico inmenso. Mateo nos está diciendo que Jesús es el verdadero Israel en persona, y que si el primer Moisés liberó al pueblo de la esclavitud física en Egipto, este nuevo Moisés viene a traer una liberación infinitamente más grande, la liberación de la esclavitud espiritual para toda la humanidad. La historia vuelve a empezar, pero a un nivel superior. El tiempo pasa, y finalmente llega la noticia: Herodes el Grande ha muerto. Parecería que el peligro ha terminado, pero el thriller continúa. José se dispone a volver a Judea, pero se entera de que el nuevo gobernante es Arquelao, uno de los hijos de Herodes. Y la historia nos dice que Arquelao era incluso más cruel y sanguinario que su padre. Volver a Belén, en Judea, seguía siendo una sentencia de muerte. Así que, una vez más, un sueño le advierte del peligro. El plan de volver a casa, a Judea, se cancela. Tienen que desviarse. Y se dirigen al norte, a la región de Galilea, que era vista por las élites de Jerusalén como una zona casi de segunda, más rural y menos importante. Y allí se establecen en un pueblo absolutamente insignificante, una aldea de la que nadie había oído hablar, Nazaret. Y este es el remate final de la historia. Nazaret, un lugar tan poco importante que ni siquiera aparece en el Antiguo Testamento. Años después, en el Evangelio de Juan, cuando Felipe le dice a Natanael que han encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret, la respuesta de Natanael es una burla. ¿De Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Y justo ahí está la clave. El Rey del Universo, el Mesías esperado durante siglos, no crece en un palacio de la capital, sino en la periferia de la periferia, en la humildad más radical. Y así todas las piezas del puzzle encajan. Mateo 2 no es un cuento de Navidad, es una tesis sobre el poder. Es la presentación de un choque frontal entre dos maneras de entender qué significa ser un rey. Esta es la gran clave para entender no solo este capítulo, sino todo el Evangelio de Mateo. Esta comparación es demoledora. Por un lado, el rey Herodes. Su poder se basa en el miedo. Su trono está en un palacio fortificado. Su arma es la espada y su única preocupación es protegerse a sí mismo y a su pequeño reino terrenal. Y en el otro extremo, el rey Jesús. Su trono es un pesebre. Su poder se basa en el amor y la humildad. Su arma será el sacrificio, y su preocupación no es su propio reino, sino establecer el reino de Dios. Es el anti-Herodes por definición. Y este es el mensaje que va a resonar una y otra vez. El verdadero poder, el que de verdad cambia el mundo, no es el poder que se impone, que domina, que aplasta. Es un poder que se entrega, que sirve, que se pone el último. Es una inversión total de los valores del mundo. El mundo te dice: acumula poder, protégete, sé el primero. Y el reino que presenta Jesús dice: entrégate, sirve, sé el último. Y al final, la historia de estos dos reyes nos lanza una pregunta que, 2000 años después, sigue siendo increíblemente actual. El modelo de Herodes, el del poder basado en el miedo y el egoísmo, lo vemos todos los días a nuestro alrededor. Pero también existe el otro modelo, el del poder que sirve, que construye, que ama. Y la pregunta que Mateo nos deja en el aire es profundamente personal. De estos dos reinos que chocan, ¿cuál define nuestro mundo? ¿Y cuál elegimos nosotros construir con nuestra vida?